Agradecimientos al autor. El guardián del aura. El caminante del abismo. 16. Suspensión. Se sintió atemorizado cuando todo lo que podía ver era oscuridad, su corazón se oprimió cuando no vio nada, pero logró tranquilizarse cuando notó una delgada línea de luz, fue a paso lento con cuidado de no empeorar sus heridas, chocó un par de veces con los objetos dispersos en aquel lugar, estiró su mano hasta que chocó con algo que impedía que llegase más luz al lugar donde estaba, pasando su mano por toda la superficie pudo encontrar un picaporte, lo giró, agradecía que el conserje no lo haya cerrado, suspiró y cerró los ojos tratando de calmar todo el dolor que sentía en ese momento por todo su cuerpo, se terminó sentando en el piso importándole nada que esté sucio. ¿Ahora qué? Se preguntó mentalmente, lo mejor será curarme. Estuvo dentro de la habitación del conserje un poco más de 10 minutos, curando sus heridas, no lo había notado antes pero era increíble como sus moretones y cortes desaparecían, claro, concentrarse más en la herida hacía sentir con más atención el dolor que provocaba la herida pero este se aminoraba para luego desaparecer, hizo lo mismo con la mayoría de sus heridas. Ya, casi su respiración se volvió pesada, curar sus heridas le llevaba bastante trabajo, su maestra le había dicho que a más peor la herida, más difícil sería de curar, a este paso hasta el caminar le terminaría costando mucho. Se levantó con dificultad, al menos ahora las heridas fueron reducidas. ¿Pero qué le diré a los demás? Bueno, podría zafarse de las preguntas solo con un hechizo de control mental, pero por ahora lo primordial sería llegar a su aula y regresar a sus clases. Mientras caminaba pudo notar la mirada de más de uno sobre él, después de todo tenía algún que otro moretón en la cara y cuello, además de su notable agitación, decidió ignorar los comentarios sobre él a los cuales le seguían algunas risas para nada indiscretas. Creo que lo mejor sería pasar invisible, pensó que la energía que gastaría sería justo mientras pueda pasar desapercibido de todas esas miradas. Siguió caminando por los pasillos, para fortuna de Lincoln pocas clases habían terminado, por lo que no muchos alumnos estaban afuera en ese momento, justo cuando hizo un giro en una esquina no pudo evitar fijarse en una conversación de atrás. Disculpa, sin duda alguna esa era la voz su hermana Lucky, ¿no has visto a un chico albino por aquí? Sí, claro, se fue hacia ese camino antes que la chica con quien hablaba Lucky apuntara hacia el pasillo donde iba Lincoln, este ya salió disparado. Sus hermanas no podían verlo en ese estado ni menos fuera de su clase. Lynn y Lucky giraron en esa dirección topándose con un pasillo sin señales de su hermano, de igual manera fueron a inspeccionar el pasillo. Lincoln en cambio estaba escondiéndose entre la multitud, no fue muy fácil considerando que tenía muchas miradas puestas en él, siguió caminando pasando unos pasillos, estaba cerca de su propia aula, solo necesitaba pasar algunos pasillos más y ya podría dar la excusa de que fue al baño. ¿Ven, Lana? Lincoln no puede estar lejos en ese momento, se pegó totalmente de espaldas hacia la pared. Oruch, su herida en la espalda fue la peor, no pudo ocultarla toda y tenía que ocultarla totalmente de los demás, no será fácil conociéndolas. Esperó hasta que sus hermanas menores siguieron de largo a otro corredor y girar a la derecha, Lincoln con cuidado caminó hasta el corredor donde estaban hasta que llegó a un par de puertas angostas, las abrió y cruzó la cafetería, tampoco había muchos estudiantes en el lugar, viendo que no había peligro en el horizonte, decidió tomar un pequeño descanso debajo de la mesa. Su respiración de nuevo se puso agitada, tardaría mucho en recuperar toda la energía, sentía como si hubiese hecho su examen de educación física durante horas, pero lo que hizo fue más difícil y peligroso, sin contar el enorme riesgo de muerte y las serias heridas actuales y futuras. ¿Aún nada, Luna? No muy lejos de su posición actual pudo escuchar la voz de su hermana comediante. Nada aquí, hermana. Lincoln suspiró frustrado, pensó que el peligro de ser detectado había pasado, lo que en realidad ocurrió fue que se acercó más a sus hermanas, con el mayor sigilo posible se escondió detrás de las sillas y mesas de la cafetería para luego salir, su corazón se aceleró cuando Luna revisó debajo de una mesa cerca de él, pero luego de ver que no había nada volvió en su búsqueda, con sumo cuidado se acercó a una mesa lejos de donde estaba, vio un enorme pasillo, ese era su típico pasillo para su clase, corrió todo lo que pudo, ya sentía que estaba cerca. Hola. La cabeza de Lucky se asomó en la esquina de otro corredor, nadie. Suspiró, su hermana decidió inspeccionar otro pasillo.
Lincoln miró por las hendiduras de un casillero a su hermana menor. Lincoln saltó hacia un casillero que casualmente estaba abierto. Apenas vio la cabeza, o lo más parecido a la cabeza de Lucky. Que alguien se percate a tiempo de la presencia de Lucky no era muy común. Cuando la notó, Lincoln dio un sobresalto seguido de un infarto al corazón que duró menos de un milisegundo. Pero ahora que la veía se notaba la preocupación, pese a su inexpresivo rostro, una ligera mueca de preocupación se notaba. Para otros sería imposible de percibir, pero para su familia era relativamente fácil. ¿Será por mí? Era lo último que quería, preocuparlas. Era por eso que se ocultaba de todos, más aún de su familia. Lucky suspiró mientras recorría el pasillo. Estaba preocupada por su hermano. Luna había pasado por el salón de clases de Lincoln. Al no verlo se preocupó y envió un mensaje a todas para buscarlo. Cuando lo recibió, salió rápidamente de su salón con la excusa de ir al baño. No tardó mucho en encontrarse con Lynn. Ambas emprendieron una búsqueda en conjunto. Las demás también parecieron seguir su ejemplo y también fueron en búsqueda de su hermano. Nadie logró nada. Sonaba estúpido considerando que solo lo habían perdido de vista hace apenas 10 minutos, pero estaba muy preocupada por él. Tal vez no sea nada y Luna y todas las demás se sobrepreocuparon, pero la actitud de Lincoln estaba extraña desde hace un tiempo. Al principio pensó que su hermana Lynn lo intimidaba y ella no quería eso. Quería a Lynn y a Lincoln de la misma manera que a todas sus hermanas y no quería que ninguno sufra por otro, pero eso pasó con el pasar del tiempo. Lincoln no dejó de actuar raro, pero no mostraba signos de miedo hacia Lynn, más bien ella parecía más depresiva cada vez que estaba su repentino interés por el ocultismo, además de que Liz había mencionado que estaba bastante pegado a un libro extraño. Lucky había intentado averiguar qué leía su hermano, pero cada que lo intentaba pasaba algo, y cuando se iba a algún lado buscaba ese libro. Lo único que lograba encontrar eran sus montones de cómics, pero no podía decir nada. No quería enojar a su hermano. Estaba tan ensimismada en sus pensamientos que no evitó chocar con alguien. Suspiró. Mil perdones por mis descuidados pasos, dijo con su típico tono lúgubre, pero no era su culpa. Su hermano era el único que podía hacerle cometer esas estupideces de una típica adolescente hormonada. Era su hermano. No fue hasta que se fijó con quién había chocado que notó la magnitud del problema. Demonios, suspiró. Lincoln miraba impaciente como su hermana menor caminaba por aquel corredor. Cada paso que daba se volvía más lento y Lincoln se empezaba a desesperar. Solo tenía que esperar que Lucky doble por el pasillo y correr a su salón para fingir que no había estado como una hora en otra dimensión peleándose a muerte contra un invasor de otro mundo. Perfecto, pensó más exasperado cuando vio a su hermana caer de trasero al suelo. Mira dónde vas, rarita. Esa voz Lincoln la reconocería donde fuese. Era la voz de Fred. Freddy, como era llamado habitualmente, era el más alto de su clase y con músculos de buena constitución, cabello y ojos café. Era el típico matón de clase al que todo el mundo le tenía miedo. Había reprobado un par de veces en años pasados. Era un grado superior al de Lincoln, por lo que lamentablemente estaba cerca de su clase, aunque no tendría que preocuparse mucho. Él no estaba durante las clases, más bien estaba en el patio jugando al fútbol o peleándose y robando con grados inferiores cuando nadie los veía. Él y Ronnie han peleado varias veces sin ningún ganador como resultado porque los maestros tuvieron que intervenir. Desde entonces Fred aprendió a no pelear con profesores presentes, pero aún deseaba una revancha contra Ronnie y Anne. Los pequeños no deberían de estar en la guardería. Miró con burla a Lucky. Ella sabía que no podía hacer nada. Una pelea resultaría con ella severamente lastimada y humillada. Solo podía orar que Lynn la encuentre y empiece una pelea para defenderla. Sí, pero como se trata de una niña fenómeno como ella, pienso que debería de estar en algún asilo. Era el típico adolescente problema que bien podría pasar por un drogadicto por su deplorable vestimenta y aspecto. O en una funeraria. Segundo, nada menos que otro personaje típico. Él parecía tener más músculos que cerebro y normalmente era el que más estupideces hacía del grupo. Bueno, hay que enseñarle una lección a la niña. No podemos dejarla ir de nuestro territorio sin una comisión de ingreso. ¿Comisión? Se atrevió a preguntar Lucky. Desde que esos tres empezaron, en su exterior parecía un témpano de hielo inmutable, pero por dentro se sentía bastante nerviosa. No era una cobarde pero tampoco una tonta, sabía que podían hacerle mucho daño. Sí, pasar por nuestro pasillo es una comisión de entrada y salida. Serían $15, dijo extendiendo su mano y mostrando su palma. No, pese a su clásico tono seco y frío, se mantuvo firme. Bueno, si no quieres dárnosla por las buenas será por las malas, claro, eso te dará una penalización y tendrás que pagarnos con todo tu dinero, dijo Fred tomando los puños listo para la pelea.
Lucky, pese a que no se notaba, tenía miedo. Era normal para ella ser el blanco de burlas por su gusto por lo paranormal. Ser agredida no era nada nuevo para ella, siempre ocultaba los moretones con mangas largas, en cambio los de sus ojos los podía ocultar fácilmente con sus mechones largos de cabello. Cerró sus finos ojos esperando un golpe que la llevaría a un mundo de dolor seguido de otros que la hundirían aún más en este mundo que conocía bien. Pero nunca llegó. ¡Ak! Lincoln estaba verdaderamente enojado. No, más bien furioso. Sabía que el hecho de que Lucky se topase con Freddy era signo de problemas, pero espero que fuese más suave y menos agresivo considerando que Lucky era una niña y que era mucho menor que Fred. Pero luego se acordó que Ronnie Anne también era una niña y era menor que él, solo que ella podía defenderse, Lucky no. No supo cómo pasó, solo supo que cuando vio que iban a agredir a Lucky salió de su escondite rápidamente. Freddy no sabía que Lincoln era el hermano de Lucky, por lo que esperaría que con su fama pase de largo e intente no molestarlo, pero Lincoln en cambio corrió hacia Freddy con el puño envuelto en energía. Ahora mismo a Lincoln no le importaba si ese matón de quinta perdía la cabeza, solo quería golpearlo. ¿Qué? ¡Ak! Freddy tardó en reaccionar, cuando menos se dio cuenta el puño ya estaba impactando en su rostro. El puñetazo fue tal que sonó con un golpe seco. Los otros dos estaban impactados ante lo sucedido, pero tan pronto lograron procesarlo se abalanzaron sobre Lincoln frente a los atentos ojos de su hermana, quien ya estaba lista para interceptar en su ayuda. Lincoln dio una patada al pecho del flaco, dejándolo sin aire y al musculoso lo dejó inconsciente con un golpe en la cabeza. Lucky, ¿estás bien? Su hermano dejó de prestarle atención al trío de delincuentes que tenía enfrente. La gótica de la familia Loud estaba sin habla. Lincoln era considerado por muchos como el Loud más débil de su clan, por lo que era un choque sumado al hecho de que Lincoln no era bueno en peleas. Tal vez Lynn haya sido una gran influencia para Lincoln, pero no esperaba que pudiera trapear el piso con esos sujetos con los cuales hasta Lynn tendría problemas con ellos. Lucky. Estoy bien, su voz era del mismo tono monótono con el cual hablo con los tres bravucones. En cambio Lucky sintió sus mejillas sonrojarse, su piel era tan pálida que era perfectamente visible, su corazón se derretía ante la preocupación que su hermano demostraba ante ella y sintió como su estómago se revolvía agradablemente cuando se puso a pensar que su hermano había enfrentado el peligro para salvar. Ese momento se acordó de cómo el caballero luchaba contra los villanos para salvar a su princesa. Se imaginó a Lincoln como un caballero vampiro como de los que leía en sus libros. Y ella era su princesa de la oscuridad. Su sonrojo se acentuó con esos pensamientos. Lincoln se volteó mirando con nerviosismo y angustia como Freddy se levantaba, había caído al suelo de espaldas. El delincuente más duro de la escuela se levantó mostrando su nariz rota y un poco hundida de la cual salía 2 ríos de sangre y el labio superior roto además de un moretón en la mejilla derecha. Miraba a Lincoln con enfado. El albino estaba con los puños en alto listo para proteger a su hermana. Pero Freddy no duró más de unos segundos de pie para caer pesadamente de trasero en el piso. La verdad no era de sorprenderse, la energía vital daba a Lincoln una gran potencia y fuerza. Con la energía vital había derrotado a enemigos que harían ver a Freddy como otro niño cualquiera, pero este tuvo suerte de que las energías de Lincoln hayan estado drenadas severamente, porque si no, de haber tenido más energía y quizás un entrenamiento más adecuado, el matón y sus amigos terminarían muertos. Pese a que Lincoln preferiría conversar en vez de pelear, se había resignado a no intimidar a nadie y ser el intimidado, pero esta victoria en especial le hizo quedar un poco satisfecho, porque esta vez podía proteger a su hermana directamente. Señor Loud. Poco le duró la alegría al ver al director Huggins mirándolo de forma dura. A mi oficina. Ahora. Lincoln trató de mantenerse consciente a medida que esperaba en una silla con la espalda encorvada para no apoyarla en su herida. Debió pensarlo mejor antes de usar vitalidad para golpear a esos bravucones. Pese a ello, no se arrepentía de haber defendido a Lucky. ¿Estás bien, Lincoln? Lucky estaba a su lado, se negó a apartarse del lado de su hermano. Claro, Lucky dijo sosteniendo su mano para hacerle saber que está bien. Lucky se sonrojó cuando sintió el tacto de su hermano encima de su propia piel. Pudo sentir como una chispa eléctrica recorría su cuerpo a partir de su mano. Era una sensación placentera obligándola a no soltar su mano. Quería quedarse así para siempre, a un lado de su hermano. Lincoln también sentía una ligera corriente eléctrica recorrerlo, su pecho se hiperventiló. Desde hace tiempo que algunas de sus hermanas tenían ese efecto en él. ¿Acaso ellas también saben de magia?
Era la única conclusión al agradable calor que sentía en su pecho, eclipsando el cansancio y dolor que sintió hace menos de una hora. Pero esa sensación también era contraproducente, lo embriagaba de tal manera que inconscientemente apoyó su cabeza en la de su hermana a modo de almohada e inhaló el olor del champú de la Lou de hebras tan negras como la brea. Más pronto que tarde su conciencia lo abandonaba lentamente. L. Lincoln rió divertido al escuchar la voz de su hermanita. Era rara, por no decir la primera vez que oía a su hermana con su voz nerviosa, mientras inclinaba levemente la cabeza hacia abajo para tapar el rojo que la hacía ver como un semáforo en rojo. Tan tierna, Lincoln siempre pensó que su estilo gótico la hacía ver adorable. Desde que nació Lucky siempre supo que quería ser, pero nunca pudo relacionar a una niña de 8 años con el estilo gótico más que el estilo de cabello o vestir, pero sin duda en Lucky se veía adorable. No supo cuándo, pero cuando sus párpados se cerraron completamente lo hizo, llevando su conciencia a un mar de sueño. Lucky no quería despertar de ninguna manera a su hermano, aunque se sentía incómoda. Con sumo cuidado depositó la cabeza de su hermano en su hombro. Era adorable, como había dicho Luna hace tiempo, cuando lo encontraron dormido en el sofá después de un maratón de videojuegos. Era tan adorable como un gatito. Miró detenidamente sus dientes. O como un conejito, lanzó unas risillas ante tan acertada comparación. Acarició levemente los mechones blancos puros, los mechones de su caballero, y le dio un suave beso en la base de su cabeza. Gracias Lucky, dijo suavemente Lincoln aún con los ojos cerrados, ya me siento mejor. De nada hermano, dijo un poco apenada, creyendo que el albino se había quedado dormido y no notaría ese pequeño gesto. Siempre estaré aquí para ti, estaré en la sombra más oscura como los vampiros, vigilando que nada llegue a herirte y pasar tu alma a otro plano existencial. Suspiró. Es bueno saberlo, un poco exagerado para su gusto, pero siempre era bien recibido si era de Lucky. Pudieron quedarse así durante horas pese a que Lucky en esos momentos quería tirar por la borda toda preocupación y lograr uno de sus más grandes sueños. No supo cómo ocurrió, pero su hermano había calado bastante hondo en todo su ser, siempre preocupándose cuando alguien la lastimaba y defendiéndola aún a su propia seguridad si alguien trataba de hacerlo. Al principio pensó que era cariño de una hermana menor hacia un hermano mayor, pero más pronto que tarde se volvió dispensable para ella. El afecto de Lincoln era tan importante que la única opinión sobre sus poemas, o sobre cualquier otra cosa en general. Miró de reojo sus labios sin importarle si estaba consciente o no de su alrededor. Por aquí señora Lou. Lucky dio un brinco en su asiento, despertando a su hermano en el progreso. El director Huggins entraba junto a su madre a la sala. Lincoln supo que tal vez se haya pasado al ver la seria y dura mirada de su madre dirigida hacia él, pero un apretón de la mano cortesía de Lucky lo hizo tomar valor para no salir corriendo. Muy bien señora Lou, debe de estar al tanto del problema que tuvo su hijo en las instalaciones escolares, dijo mientras tomaba asiento en la silla de su escritorio hecho de mármol. ¿Qué clases de problemas, director Huggins? Dijo mientras se sentaba en otra silla al frente del escritorio del director. Rita Lou podía decir con seguridad que había estado en la oficina del director Huggins más de una vez a causa de todas sus hijas a partir de Lori hasta llegar a Lisa. La primera vez fue porque su hija Lori estuvo en una pelea con su antigua enemiga mortal, Carol Brinkley. No supo qué fue, pero estaba seguro que todo había sido por culpa de su hija, aunque nunca lo diría en voz alta. Con Lenny fue porque se le ocurrió hacer los uniformes de la escuela más bonitos sin la autorización de la escuela. Pudo salvarse de una suspensión solo porque a la mayoría de la junta de padres y profesores les gustó el resultado. Con Luna fue porque en una demostración de habilidad con sus demás compañeros, lo que terminó cuando las ventanas de la cafetería se rompieron por la gran onda expansiva que ocasionaron los múltiples parlantes. Luan fue un caso que veía venir, con sus constantes bromas en la casa. Esperaba cosas peores que un pastelazo en la cara de un profesor, pero también lo venía venir, pero esperaba que la llamaran por cualquier cosa peor. Lo mismo con Lynn, conocía su carácter explosivo y agresivo. Esta vez no se sorprendió cuando la reprendieron por golpear a otros estudiantes, sí, en plural, y un año mayor que ella por cierto. Con Lucky fue porque orquestó una sesión de espiritismo y terminó cuando el maestro entró de improviso por la puerta asustando a todos. Lola había sido llamada por intentar chantajear a un profesor, y Lana porque había traído a varios animales callejeros al salón. No hace falta decir que esos animales no estaban domesticados. Con Lisa fue a causa de una gran explosión, nada nuevo. Esperaba que Lily fuese diferente, o por lo menos no fuese necesario llamarla. Tal vez conceda ese trabajo a Lori porque tenía que aprender que cuidarlas no había sido nada fácil. Ahora le tocaba a Lincoln.
De nuevo no podía decir que fuese una sorpresa, solo esperaba que no fuese nada serio. El joven Loud fue encontrado golpeando de manera salvaje a 3 estudiantes de curso superior, los cuales están hospitalizados. Rita abrió mucho los ojos, esa no se la esperaba. Lincoln tenía la manía de meterse en problemas, eso lo supo desde que nació, su hijo prácticamente iba directo y de lleno hacia los problemas. Mas nunca pensó que pelease, menos que llegase a herir a otros estudiantes. ¿Qué? Por suerte los chicos que su hijo golpeó eran unos problemáticos, sin embargo este acontecimiento no puede quedar sin repercusiones, su hijo tendrá unos 2 días de suspensión y el resto del mes tendrá detención. Pero. Sin peros Lincoln. Gritó su madre hacia él para luego dirigir su vista hacia el director. Le agradezco que me haya llamado director Huggins, lamento los incidentes. Descuide, puede retirarse. Gracias señor. Se levantó y volteó hacia sus 2 hijos. Ven hijo, tenemos mucho de qué hablar. Esas palabras nunca traían nada bueno. Los minutos se volvieron incómodos mientras su madre conducía la van familiar. Cuando salieron de la oficina del director, Lincoln vio como varios estudiantes se quedaron viéndole directamente antes de volver a girar la cabeza cuando se daba cuenta que el peliblanco les devolvía la mirada. Pero aún así pudo escuchar los murmullos a su espalda, no distinguía la conversación pero sentía que se trataba de él. Supo que estaba condenado a una larga tarde cuando divisó los rostros de alguna de sus hermanas entre la multitud, cuando quisieron dar un paso para ver a sus hermanos, solo bastó una mirada de la madre para hacerlos desistir. Nos vemos en casa. Luan, gracias a su gran destreza y habilidad como mimo, pudo hacer un amago con su boca. Nos lo dirás todo. Exacto. Nos lo dirás todo. Gritó Lana ganando la atención de su madre, a lo cual solo pudo encogerse con una mirada nerviosa. Ups. Ahora habían llegado al auto familiar, la situación era incómoda, por lo menos para Lincoln. Descuida, su hermano Lucky se había quedado tan pegado a él como podía. Estoy segura que no está tan enojada como aparente. Lo dudo, respondió internamente Lincoln. Lucky había conseguido acompañar a su hermano, lo único que tuvo que hacer era discutir con su madre. La monarca de la familia Loud finalmente encontró el fin de su paciencia luego de unos minutos. Además no había forma que Rita pudiera negarse a uno de sus hijos. Con un suspiro subió a Lucky. Lincoln miraba por la ventana tratando de no pensar en el castigo que le esperaba. Fue de gran ayuda que Lucky haya estado a su lado, después de todo por su seguridad lo habían castigado. Otra vez pagando los platos rotos de tus hermanas, recibiendo todo el peso de la culpa pero ninguna gratitud. Lucky vio con detenimiento a su hermano cuando sintió su mano apretar fuertemente su mano. Lincoln. Tan pronto escuchó la suave voz de su hermana desistió de su fuerte apretar. La defendí, pensó mirando discretamente a su hermana menor, la cual estaba absorta en un libro. La defendí y eso es lo único que importa, pensó con más profundidad. Sigue defendiéndolas, sigue siendo su juguete hasta que ya no seas útil para nadie, solo te conducirá a ser su marioneta. La expresión de Lincoln se endureció, quiera que se calle, cada vez que hablaba solo lanzaba insultos y discriminación hacia sus hermanas, lo mejor que podía hacer era ignorarlo. Pero era una voz en su cabeza, no una persona o un objeto que podía apagar o ignorar. Inevitablemente volvería a hablarle. E inevitablemente tendría que ignorarlo nuevamente hasta que vuelva a hablar con él. Lo primero que vio fue la mirada dura de su padre. Era como una tradición que si un Loud salía antes de tiempo de la escuela, naturalmente era por problemas. ¿Qué pasó esta vez? Sí, una tradición de años. Estuvo en una pelea. Su padre se fijó en su único hijo, efectivamente tenía uno que otro moretón además de los labios partidos, sus ojeras se veían más pronunciadas y su mirada más cansada. Y lo suspendieron 2 días. Lincoln. ¿Cómo pudiste pelearte con alguien en la escuela? Su padre lo miró con enojo. Pudieron herirte. Se peleó por defenderme, padre. Lucky acudió en su defensa. ¿Te estaban molestando, cariño? Su madre preguntó preocupada. Ellos querían herir mi cuerpo mortal y dejarlo a merced de la agonía hasta que Lincoln salió de las sombras para mandar a aquellos niños insolentes a un mundo de dolor y penumbras. Notó la mirada de extrañeza de todos ellos. Iban a golpearme hasta que Lincoln los golpeó hasta la inconsciencia. ¿Te iban a golpear? Su madre miró con preocupación a su hija gótica. ¿Tú ganaste? Miró con sorpresa a su retoño. Se sintió un poco ofendido por esto. Bueno, supongo que por defender a tu hermana te salvaste del castigo. No puedo creer que ganaras una pelea.
Esto se merece el patriarca Lou. Miró a su esposa, la cual tenía el ceño fruncido. Una advertencia, que no se vuelva a ocurrir o habrá grandes consecuencias. Con eso dicho, ambos se retiraron en sus quehaceres. Su padre salía del trabajo a la hora del almuerzo para comer la comida que preparaba y guardaba su esposa. Lincoln asintió mientras subía las escaleras, listo para descansar su cuerpo y su mente. ¿Sucede algo, hermano? Supongo que no. Lincoln estaba durmiendo en su habitación luego del agitado día que tuvo, hasta que sintió como alguien entraba a su habitación pensando que era su madre. Intentó volver a dormir mientras se acomodaba para que su espalda apunte hacia la pared y pueda liberar su aún adolorido brazo izquierdo, pero en vez de irse, esta se subió a su cama y se sentó. Pudo sentir como en realidad era algo más pequeño que su madre. Al abrir los ojos vio a su hermanita sentada de piernas cruzadas, leyendo un libro diferente del que tenía en el auto. ¿Quieres algo? Preguntó intentando no mirar su ropa interior blanca. Su cara se ensombreció con el color carmín. Es irónico que me preguntes eso considerando la propuesta que te tengo planeado ofrecer, dijo, levantando la vista de su libro y mirando a su hermano. ¿Propuesta? ¿Cuál propuesta? Quiero ser tu sirvienta y ofrecerte mi alma para pasar la eternidad sirviéndote, dijo mientras movía sus piernas. Eso extrañó de sobremanera al albino. ¿Por qué quieres ser mi sirvienta? Preguntó, aunque la propuesta sonaba tentadora pensando en que podría salvarse de muchos quehaceres y tareas, no pudo pensar bien cuando volvió la atención por culpa del movimiento de sus piernas, más específicamente debajo de su vestido hacia aquel punto blanco. Mira arriba, pervertido, se reprendió internamente. ¿Por qué me salvaste?, murmuró. ¿Qué? Lucky en cambio se echó a su pecho mientras lo abrazaba desde la espalda, haciéndolo soltar un quejido a la par que un par de lágrimas salían de sus ojos por el dolor. Me salvaste de aquellos bravucones a pesar de que eran más grandes y fuertes que tú. Si supieras, Lucky, pensó en los muchos monstruos y soldados que tuvo que derrotar. Sintió su estómago revolverse ante la imagen del primer invasor, pero la apartó rápidamente. Por eso te serviré hasta que sienta que cumplí contigo. No te pondrás un traje de sirvienta, ¿verdad? Si quieres. Sus mejillas se volvieron a sonrojar ante la imagen de ella misma vestida como una maid lolita. Maldita seas, Haiku, todo era culpa de su amiga nipona y su cultura. Ese seguro, dijo con vergüenza. Lucky acercó su oído a su pecho mientras apoyaba todo el cuerpo por el de su hermano. Lamento que te hayan castigado por mi culpa. Lucky con cuidado la abrazó suavemente. Pelearía contra todos los matones de la ciudad para asegurar tu seguridad. Lucky se sentía halagada y protegida, aún más cuando Lincoln apareció para salvarla. Sentía como sus problemas se iban y dejaban de importar, como la indiferencia y exclusión de la mayoría del estudiantado no fuesen nada. Como la oscuridad que con los años vino para adueñarse de ella. Pero toda esa oscuridad parecía dispersarse para mostrar un futuro brillante, sin preocupaciones y sin arrepentimientos, sin importarle nada. Escucharon cómo alguien se aclaraba la garganta. Ambos miraron hacia la puerta a la vez que su expresión cambiaba a una de horror. Chicas. ¿Tanto se había dormido? Según recordaba, sus hermanas no llegarían hasta dentro de unas horas. Suponiendo los cansadas que se veían, estaba seguro que si no fuese por Lucky tal vez dormiría mucho más tiempo. Literalmente, si no nos explicas en este momento lo que sucedió, dejaré un pretzel humano, dijo Lori mirando duramente a su hermano. Tragó saliva forzosamente. De verdad que estaba en problemas. El emperador miró de forma amenazante al invasor malherido frente a él. Su expresión dura nunca abandonó su rostro. Así que vienes con las manos vacías ante mí. Su voz era calmada, pese a todo la tensión en el ambiente era palpable. El invasor miró con terror a su líder. Esos ojos que habitualmente era de un ámbar casi rojizo pasó a rojo puro con un toque amarillento cuando dio su reporte. Estaba enojado. No fue mi culpa, señor, la información estaba mal. Una persona a un lado del emperador miraba con enojo al invasor. Así que la información estaba mal, Ese sí. Está bien, supongo que no hay una razón para enviarte a la división de tortura. Gracias, señor. Dijo emocionado y dándose media vuelta para irse a un centro médico. Bram. Nunca vio el enorme y pesado martillo que lo aplastó con velocidad y fuerza que superaba con creces a la de un humano normal. El silencio en el lugar era mortífero mientras todos los presentes miraban los restos del soldado que pasó a ser solo un montón de carne aplastada y órganos esparcidos por todo el suelo, mientras la sangre creaba un gran charco que se esparcía por todo el piso, mientras unas partículas rojas salían del montón de lo que alguna vez fue una persona y se introducían dentro del pecho del emperador.
Pero señor, otro presente en la sala miraba los restos del invasor caído. Usted dijo. Dije que no lo enviaría a la división de tortura, no que lo dejaría vivir, interrumpió mientras levantaba su pesado mazo. Envíen al general de la Armada 23. ¿No cree que es exagero? Cuesto, otra persona que tenía un uniforme de invasor. Ese maldito niño mató a 2 de mis invasor, pagará con su sangre y la de su familia. Sin más, se adentró al fondo de su enorme e imponente palacio. Los demás miraron expectantes la carnicería que había dejado atrás antes de que otras personas se lleven los restos. Gracias por ver el video. Dale like si te ha gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo de El Caminante del Abismo.